¿Dónde puedo encontrar un vampiro real? Nos pregunta la suscriptora de Argentina. La respuesta sobrepasa nuestras posibilidades, de modo que, acompañados por Javier Sierra, Manuel Carballal y un primo de Montegrande, cuyo nombre hemos olvidado, recurrimos al profesor Víctor Frankenstein, especialista en asuntos relacionados con el vampirismo. ¿Dónde encontrar un vampiro real?, repitió el profesor sacando la nariz de un vaso de ginebra. ¿Pero qué preguntas son esas, hechas así, sin preámbulos? No es este el lugar para hablar. Sin embargo, les daré la mejor respuesta que permiten las circunstancias. Se produjeron miradas absortas, expectantes. El primo de Montegrande se quejó de forma infantil. Pueden encontrar un vampiro real en Carapachay, calle Antofagasta, al 1200, segundo patio. Pregunten por Madame Patry. Inquieto pero intrigado, Javier Sierra volvió a preguntar: ¿y ella sabe dónde hay un vampiro real o es ella el vampiro? Ya sabe, para saber si conviene o no abordarla con una estaca a mano. El profesor respondió con una sonrisa casi diabólica: lo sabrán cuando lleguen. Llegamos al lugar indicado por el profesor casi a la medianoche. Sobre el portón metálico se veía la marca de una mano, 3 dedos rasgando la pintura oscura. Golpeamos con firmeza la puerta. Una extraña señora la entreabrió. Desde el interior nos observó con recelo. Buscamos a Madame Patry. Nos han dicho que aquí pueden decirnos dónde encontrar un vampiro real, dijo Manuel Carballal. Por favor, entren. ¿Ven aquella salita? La del fondo. Entren y esperen y no enciendan la luz. Una vez dentro de la salita oímos una voz, una especie de ronquido artificial, como la voz de un moribundo que elabora una frase fatal, determinante, ante un auditorio de selectos deudos. Los vampiros no existen, dijo la voz. Existo yo. Nos precipitamos hacia la puerta. Alguien se tropezó con una silla. Luego se oyó una risa demencial, vacía, carente de humor, que nos rasgó las espaldas con un frío sepulcral. Al salir al pasillo escuchamos otro sonido, más gutural, acaso como el chasquido lúbrico de un estómago de proporciones abominables. Pensé en un gusano descomunal arrastrándose por la ladera de una montaña. Ya en la parada del 71, alguien elucubró el siguiente razonamiento: los vampiros no existen, pero existe el tipo de la calle Antofagasta. Archivamos mentalmente aquel dato. Nadie mencionó el frío cortante de aquella voz mientras esperábamos el autobús, ni la risa desmesurada, ni el chasquido de succión que siguió a continuación. Tampoco se dijo nada sobre la ausencia del primo de Montegrande, cuyo nombre, en silencio, resolvimos olvidar para siempre. El vampiro de la granja Crowley. Sin duda es uno de los mejores relatos de Augustus Hare. Regresa sobre una famosa leyenda de vampiros del siglo XIX. No se trata de una ficción, sino más bien en un suceso en el que Augustus Hare creía realmente. De hecho, la historia del vampiro de la granja Crowley
capturó el interés de uno de los más grandes cazadores de vampiros, hombres lobo, fantasmas, brujas y herejes, Montaigne, quien en su libro El vampiro, su estirpe y raza, realiza un riguroso estudio sobre esta historia. El capitán Fisher nos contó esta historia extraordinaria, conectada con su propia familia. Fisher, dijo el capitán, puede sonar como un nombre plebeyo, pero su familia es de antigua estirpe y por varios siglos poseyeron un curioso lugar en Cumberland que tenía el extraño nombre de Granja Crowley. Siempre tuvo una terraza desde la cual grandes terrenos se extendían hacia donde había una iglesia y desde donde se tenía una gran vista. A lo largo de los años, los Fisher acrecentaron su fortuna y número en la Granja Crowley. No quisieron cambiar los detalles del lugar construyendo otra torre y se marcharon hacia el sur para residir en Torcombe, cerca de Wilford, dejando la Granja Crowley. Los Fisher fueron afortunados con sus inquilinos, 2 hermanos y una hermana. Era como si la Granja Crowley hubiese sido hecha para ellos. El invierno pasó felizmente para los nuevos habitantes, quienes compartían los placeres sociales, haciéndose muy populares. Al otro verano hubo un día muy particular, de terrible calor, casi insoportable. Los hermanos estaban bajo un árbol con sus libros. Habían cenado temprano y se sentaron en el porche, disfrutando del aire fresco de la noche. Y observaron la puesta del sol y la salida de la luna sobre las copas de los árboles que separaban los campos del cementerio de la iglesia. Cuando se separaron por la noche, cada uno se retiró a su cuarto en la planta baja. No había escaleras en esa casa. La hermana sintió que el calor era tan intenso que no podía dormir, y habiendo trabado su ventana, apoyada en la almohada, se quedó viendo la espléndida belleza de esa noche. Gradualmente notó 2 luces. 2 luces que parpadeaban entre los árboles que separaban el jardín de los campos de la iglesia. Entre los árboles, y a medida que su vista se posó en ellas, las vio emerger y componerse en una sustancia oscura, horrible, que parecía acercarse más y más, aumentando el tamaño a medida que se aproximaba. Durante algunos momentos se perdía entre las sombras que se extendían por el jardín desde los árboles, y luego volvía a aparecer, más grande que antes y aún avanzando. Mientras observaba, el más incontrolable horror se apoderó de ella. Intentó salir, pero la puerta estaba cerrada y la ventana también, y aún la cosa se acercaba hacia ella. Trató de gritar, pero su voz estaba paralizada, su lengua pegada al paladar. Ella nunca pudo explicarlo. El terrible objeto parecía volverse sobre un lado, como si fuera a rodear la casa. Inmediatamente ella saltó de la cama y acometió contra la puerta. Y mientras trataba de destrabarla, comenzó a escuchar scratch, scratch contra la ventana, arañar, arañar contra la ventana, y vio un horrible rostro marrón con ojos ardientes que la miraba. Aterrorizada regresó a la cama, pero la criatura continuaba rascando la ventana. Scratch, scratch. Sintió una especie de alivio cuando se convenció de que la ventana estaba bien cerrada desde el interior. Súbitamente el rasqueteo cesó y se escuchó una especie de sonido como de picotazo. Luego, en su agonía, se dio cuenta que la criatura estaba picando la unión de los vidrios. El ruido continuó y un panel de vidrio cayó dentro de la habitación. Luego el largo y huesudo dedo de la criatura ingresó y giró la manija de la ventana. La misma se abrió y la criatura entró en la habitación, y el terror de la chica fue tan intenso que no pudo gritar. La criatura entrelazó sus largos dedos
en el cabello de ella y comenzó a arrastrarla por la cama. En esta situación violenta se hirió la garganta. Cuando pasó esto, su voz se liberó y gritó con todas sus fuerzas. Sus hermanos se despertaron, pero la puerta estaba cerrada por dentro. Fueron a buscar un atizador y rompieron la cerradura y entraron. Entonces la criatura ya había escapado por la ventana. Ella sangraba por una herida en la garganta y yacía inconsciente a un lado de la cama. Un hermano persiguió a la criatura, que corría bajo la luz de la luna, hasta que desapareció sobre el muro de los límites del Campo Santo. El hermano regresó junto a su hermana. Ella estaba malherida y estuvo por morir, pero era de disposición fuerte y no se dejaba llevar por el romance o la superstición. Y cuando volvió en sí, dijo: «Lo que pasó fue extraordinario y estoy herida. Me parece inexplicable. Debe ser que algún lunático ha escapado de un asilo y ha venido hasta aquí». La herida curó, ella se recompuso, pero el doctor que fue a atenderla no podía creer que se hubiese recuperado de tan terrible shock tan fácilmente e insistió que ella tenía que cambiar de paisaje, así que su hermano la llevó a Suiza. Siendo una chica sensible, se interesó por las novedades locales. Secó plantas, hizo dibujos, escaló montañas y cuando llegó el otoño, fue quien urgió a sus hermanos de regresar a la granja Crowley. «La tenemos desde hace 7 años», dijo, «y solo hemos estado allí 1, así que será mejor que regresemos. Los lunáticos no se escapan todos los días». Y como ella lo pidió, regresaron a Cumberland. La hermana ocupó la misma habitación, aunque jamás volvió a dejar abiertos los postigos. Los hermanos tomaron la habitación opuesta a la de su hermana y siempre tenían pistolas cargadas. El invierno pasó pacíficamente. En marzo, la hermana se despertó una noche por un sonido que le recordó el arañar sobre el vidrio de la ventana. «Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana, la ventana». Y mirando a la ventana pudo ver en el panel superior el mismo rostro marrón, horripilante y arrugado, con ojos brillantes, mirándola fijamente. Esta vez gritó tan fuerte como pudo. Sus hermanos salieron del cuarto con las armas en la mano y vieron que la criatura huía por el jardín. Uno de ellos hizo fuego y le dio en una pierna, pero la cosa siguió corriendo hacia la pared de la iglesia, donde desapareció dentro de una bóveda que perteneció a una familia que habíase extinto hacía mucho tiempo. Al día siguiente, los hermanos llamaron a todos los inquilinos de Crowley y se dispusieron para abrir la bóveda. Una horrible escena se reveló. La bóveda estaba repleta de cajones, todos rotos, y sus contenidos horriblemente despedazados y desfigurados. Un solo ataúd permanecía intacto. Levantaron la tapa y ahí estaba, marrón, reseco, arrugado, momificado, pero aún entero. La misma horripilante figura que se veía por la ventana de Crowley, con la marca de un reciente disparo en la pierna. Entonces hicieron lo único que podía hacerse con un vampiro. Lo quemaron, lo quemaron. ¿Qué es un Nosferatu? Hoy daremos cuenta de una de las especies de vampiros más interesantes a través del significado de la palabra Nosferatu. El origen de esta raza de vampiros procede de las leyendas de Rumanía, donde los Nosferatu son descritos como una especie particularmente desagradable que ronda los cementerios y cuya estirpe se relaciona con los demonios más antiguos de la mitología, los ghouls. Básicamente cadáveres andantes, sujetos a un lento pero constante proceso de descomposición.
hecho, y siguiendo el camino de las tradiciones populares, un Nosferatu es una entidad que, tras despertar a su nueva vida, la no vida, como criatura de la noche, comienza a roer su propio organismo, incluso desde la tumba, tal como lo afirma Michael Ratz en su obra de la masticación de los muertos en sus tumbas. El propio Bram Stoker, en la novela Drácula, utiliza la palabra Nosferatu a través de uno de los personajes principales, el profesor Abraham Van Helsing, quien afirma sin vacilar que el conde Drácula es de hecho un Nosferatu, aunque sus características difieren notablemente de las que provienen de las leyendas. Las primeras leyendas sobre los Nosferatus los describen como seres bastante limitados, no muy inteligentes, pero lo suficientemente hábiles como para tender distintas trampas a los audaces peregrinos de las arenas. Los ghouls son notoriamente prolíficos en los cuentos de Lovecraft. En su concepción del mito, los ghouls son una estirpe de criaturas subterráneas y nocturnas. Algunos fueron humanos que se han degenerado en sucesivas transformaciones. Otros son sobrenaturales, pero todos manifiestan rasgos humanoides y una repugnante fascinación por los cadáveres. La palabra Nosferatu, por cierto, no fue forjada por Bram Stoker. Emily Gerard la utiliza por primera vez en su obra La tierra más allá del bosque para describir a los vampiros del folclore rumano, nombre que a su vez es una traducción literal de la palabra latina Transilvania. Curiosamente, no existen rastros escritos de la palabra Nosferatu en la lengua rumana. De hecho, su construcción es bastante improbable en esta región. Algunos lingüistas coinciden en que Nosferatu es una contracción del griego nosoporos, o lo que es lo mismo, infectado. Nosferatu está asociado, al menos en Rumanía, con la magia negra y la nigromancia, lo cual los acerca convenientemente a una teoría sobre los orígenes del vampirismo como resultado de prácticas oscuras. Quienes creen en vampiros, lamias, empusas o Nosferatus son aquellos que han bebido el mito como algo posible e incluso real y no necesitan análisis para explicar esa mezcla de espanto y reverencia transmitidos de generación en generación, ya que un símbolo mucho más fuerte es dueño del concepto que sostiene a la palabra, algo ancestral, distante, construido sobre tradiciones susurradas a la luz del fuego y que tienen poco en común con nuestra liturgia fantástica, hecha de leves escalofríos en alguna habitación bien iluminada. Entre otros autores, Edgar Allan Poe estaba fascinado con el mito de los ghouls, a tal punto que los incluyó en varios poemas. También H.G. Wells empleó a los ghouls como inspiración para sus horrorosos Morlocks en la novela de ciencia ficción La máquina del tiempo, que si bien son seres subterráneos, solo se alimentan de la carne viva de los Eloi. Es fácil caer en la tentación de suponer que los ghouls fueron olvidados por la ausencia de cualquier carácter romántico. No obstante, allí están, reptando en cavernas infectas, royendo huesos en viejos sepulcros abandonados, disfrutando de sus mórbidos banquetes en compañía de los grandes maestros del terror.